Bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona el tema de la grilla dinámica cargada mediante JavaScript. Bueno, el ejemplo que tenemos es la carga de DUAs, ¿sí? De documentos únicos de almacenes. Acá en la estructura de datos en sí, si la vemos, puntualmente va a tocar dos tablas, ¿sí? La que es el DUA, ¿sí? Vemos que tiene DUA, las entidades de origen, toda la parte de lo que se va a llamar lo que es encabezado de la venta, o en este caso un DUA de entrada. Y por otro lado tenemos lo que son los DUA detalle, ¿sí? Que van a tener cada una de las líneas de la venta o del ingreso de mercadería. Por un lado tenemos el encabezado y por otro lado el detalle. Bien. A nivel estructural vamos a contar con 4 archivos, ¿sí? Que vamos a necesitar tocar y crear a la hora de crear estas grillas dinámicas. Vamos a ver el ejemplo visual, ¿sí? Tenemos la lista de DUAs, vamos a cargar uno nuevo. Por un lado tenemos en este box, tenemos lo que es el encabezado de la venta o del DUA. Y por otro lado tenemos el renglón, ¿sí? Que se va a crear para después luego agregarlo a la grilla que acá no se ve, que más adelante cuando carguemos uno se va a mostrar. Y por otro lado tenemos el TPL que se genera, ¿sí? A partir de esto para agregarse en la grilla de abajo. Vamos a verlo a nivel de archivos. Por un lado tenemos la controladora, que es la que va a manejar toda la lógica del agregado. En sí nosotros vamos a utilizar, por un lado, la función insert, porque vamos a cargar un nuevo DUA, ¿sí? Va a tener el validar a la hora de guardar, ¿sí? Y el getForm a la hora de dibujar el formulario. Y por otro lado vamos a utilizar esta función getArtículo, que es la que se va a consultar cuando yo escriba y seleccione en esta sección el artículo y me muestre el autocomplete. Y por otro lado el agregar artículo, que es el que va a recuperar toda la información de acá, lo va a guardar en el renglón ese dinámico, que ahora lo vamos a ver, y va a impactar en la grilla de abajo. Bien, por un lado tenemos el TPL de DUA, que este es el TPL general, ¿sí? El que vamos a ver toda esta parte de acá, vamos a ver toda esta parte de acá. Lo que se ve acá en pantalla lo contiene ese TPL. Y después la grilla, ¿sí? Que no se ve en ese momento, está incluida de esta forma. Nosotros de esta forma es lo mismo que si todo lo que tenemos en DUA grilla artículo estaría pegado ahí, pero lo extraemos para una mejor claridad. Bien, por un lado tenemos el encabezado de la grilla y por otro lado tenemos el renglón que se va a agregar y por otro lado tenemos la tabla de registros de esa tabla, vendría a ser. Con los campos, por ejemplo, ocultos. O sea, no solo voy a tener esta información que nosotros vemos acá, sino vamos a tener otra información para tenerla presente a la hora de guardar el registro. Y después tenemos el DUA artículo, que este es el renglón que generamos dinámico y se va agregando a la grilla acá abajo, uno abajo del otro, como si fuesen este acá. Se van cargando dinámicamente pedacitos, una cosa así, pedacitos de código cada vez que yo vaya agregando, vaya cargando acá y vaya agregando, se va a ir cargando un PR más. Vamos a borrar porque no es a modo de ilustrativo nomás. Bien. Entonces tenemos ese formato de archivos. Bien, vamos a ver. Nosotros cargamos todos los datos del encabezado, ¿sí? En este caso, en una venta no lo van a necesitar, pero a lo mejor en una venta necesitas el punto de venta, o necesitas el vendedor,
y bueno, vas a tener que precargar todo el encabezado, como cualquier gestión que haya. ¿Sí? Bueno, acá seleccionamos los datos del DUA y vamos a empezar a cargarle registros a este DUA. O sea, vamos a empezarle a cargar cada una de las líneas del detalle del DUA o de la venta si es una grilla para una venta. Por ejemplo, vamos a seleccionar un artículo. Cuando yo selecciono ese artículo me precarga esta información. Yo la puedo modificar. Y cuando hago agregar, lo agrega a la grilla. Yo acá veo el ID del artículo, veo la descripción, veo si tiene código barras, veo un código barra interno, veo la cantidad y veo la compra. Que cada una de estas columnas es lo que nosotros vemos acá. ¿Sí? El ID del DUA, la descripción del modelo, el código barra si tiene, código barra interno, cantidad y el precio, como vemos acá. El artículo, la descripción, el código barra, un código interno, la cantidad y el precio de compra. Bien, bueno, vamos a ver que cuando yo selecciono todo esto acá, cargo un artículo, cuando yo hago clic acá, ¿sí? Ejecuto un método por JavaScript que se llama artículos DUA, ¿sí? Es un autocomplete. Pero a diferencia de lo que ya hemos visto anteriormente, cuando va por Ajax y obtiene el artículo, a su vez, cuando yo hago la acción select, o sea, selecciono una de la grilla, lo que hago es tomar cada una de esas variables que me devuelve ese JSON de ese autocomplete y los voy pegando en cada una de las variables del renglones. O sea, yo con las 3 letras que escribí voy a DUA get artículo, voy a DUA get artículo, vengo con las 3 líneas, voy con el tipo DUA y el origen, lo busco en mi base, ¿sí? Y devuelvo todos estos campos, devuelvo un ID, un value, un código con código barra, un código de barra, un código barra interno, un precio de última compra, una cantidad, ¿sí? Con el web. Busco el artículo con las 3 letras que yo escribí. Una vez que lo encuentro, devuelvo por JSON los artículos. Cuando yo selecciono un artículo de lo que yo devolví ahí, tengo el ID, tengo el value, tengo con código barra interno, cantidad, código barra, que son los que yo devolví en la consulta cuando yo fui a buscarlo con las 3 letras que yo escribí. Y los pego en código barra, aduana, código barra interno, cantidad, ¿sí? Estas variables son cada uno de los inputs que nosotros vemos acá arriba, ¿sí? Yo seleccioné 3 letras, traje el artículo y cuando hice el select, pegué el código barra, perdí la cantidad y pegué el precio de compra. De esta forma. Bien, entonces hicimos el select autocomplete y precargamos estos datos. Ahora bien, una vez que precargamos los datos, hacemos el botón agregar. En ese botón agregar vemos que tenemos un método que se llama agregar artículo. Si nosotros vamos al DUA, al método agregar artículo, vemos que por un lado obtenemos todos los valores de las variables de este renglón que llenamos para agregar a la lista, ¿sí? Esta parte hacemos las validaciones necesarias, por ejemplo, que haya seleccionado un artículo, que la cantidad no puede ser igual a 0, hacemos todas las variaciones que se necesitan. Y después, una vez que pasaron todas las validaciones, en DUA nos vamos a
el método agregar artículo y le pasamos toda la info de ese renglón que nosotros cargamos, ¿sí? Al método agregar artículo. Nosotros vamos al método agregar artículo. Bien, capturamos todas las variables que les pasamos por get, vendría a ser. Bueno, buscamos el artículo para pegarle la descripción del modelo y llenamos estas variables. Cargo DUA, cargo artículo, cargo guión bajo descripción modelo, cargo cantidad, cargo código barra, cargo código interno, agregar. Que esto lo que hace es dibujar en DUA artículo el renglón en formato HTML, ¿sí? Para después copiarlo y venir y pegarlo acá abajo, a continuación de la grilla que ya tenemos cargada. O sea, tenemos la grilla, va a venir y lo va a pegar acá abajo. Si nosotros vemos que las variables se llaman cargo artículo, cargo descripción modelo, cargo código barra interno, cargo precio de compra, que son lo mismo que nosotros estamos creando acá. Y si vemos que esas variables, una vez que las cargamos, las pegamos con el viewFetch, las pegamos en este TPL, DUA artículo, acá. Y lo que hacemos, una vez que las pegamos ahí, ¿sí? Agregamos en este arreglo, ¿sí? Artículos DUA, o sea, en el nombre de la tabla, artículos DUA, cita, DUA artículo, o sea, todos estos registros en DUA artículo son todo esto acá, ¿sí? Y se va a ir agregando ahí abajo. Vamos a verlo desde acá. Fíjense, nosotros venimos acá, tenemos la tabla artículo y un TR solamente, ¿sí? TR-0. Lo que nosotros hacemos es, cuando agregamos acá, vamos a ver que agregamos un TR-1 y tienen todas las variables que nosotros acabamos de cargar. Artículos DUA, ¿sí? Los value y demás. ¿Sí? Bueno, una vez que nosotros cargamos todos los renglones, todos los detalles que nosotros queremos, apretamos guardar. Cuando apretamos guardar, lo que hace es ejecutarse esta acción, insert. Cuando nosotros vamos a la controladora, insert, venimos acá y pregunta, ¿es post? Sí, porque apretamos el botón guardar y el botón guardar nos manda por post. Y pasa las validaciones de ese formulario, supongan que sí pasa, entonces lo que hace es venir y comprobar que ese código de DUA, este código de DUA que está acá arriba, ya no existe en la base de datos, para no guardar dos DUA con el mismo ID. Si lo busca en la base y no existe, continúa. Ahora, si existe, vuelve y lo que hace es generar un nuevo código de DUA para poder volver a apretar guardar. Bien, supónganse que no existe. Entonces, va a obtener todos los datos de la cabecera, el tipo de DUA, el estado, la entidad de origen, la entidad de fin, que es esto que está acá. Tipo de DUA, el estado, entidad de origen, entidad de fin, y así todos, la fecha, ¿sí? Todos los atributos, y lo va a guardar en la cabecera, en la tabla DUAs, como dijimos. Y después va a venir y va de esta forma, va a obtener de la tabla que nosotros hemos llamado artículos DUA, va a crear algún arreglo donde tenga todas las líneas que nosotros cargamos acá. Si nosotros vamos a ver acá,
vamos a ver que nosotros tenemos todos los registros que dicen artículos DUA. Todos los TR, artículos DUA, artículos DUA, DUA artículos, ¿sí? Y adentro tenemos todos los artículos DUA, el array que nosotros contenemos. Una vez que nosotros tenemos ese array, lo que hacemos es guardar cada uno de esos detalles de esa venta, de ese DUA, ¿sí? Con todas las líneas que nosotros fuimos cargando. Una vez que guarda, lo que hace es volver a la lista, ¿sí? Una vez que nosotros lo guardamos, volvemos a la lista, ¿sí? Y la vuelve a dibujar. Eso es un poco la explicación de la grilla dinámica. Algo más para agregar. ¿Qué pasa si yo aprieto guardar y no pasa ninguna de las validaciones? O sea, yo aprieto guardar una vez que cargué toda la grilla. Va a venir a la acción insert. Va a decir export, sí. Ahora, ¿pasó las validaciones? No pasó todas estas validaciones. Bueno, ¿qué va a pasar? Va a guardar en esta variable error, text error, va a guardar los errores. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No pasó las validaciones? Bien, continúo después del if. Voy al getForm. Y el getForm lo que va a hacer, va a venir y va a empezar a pegar en todas las variables del TPL y también va a pegar el text error que figuraba en el validaform, el text error que figuraba en el validaform, lo va a pegar en la vista en esta variable, error text error. Si nosotros vamos al TPL de DUA, vamos a ver que arriba de todo hay una variable que pregunta, si esa variable no está vacía, efectivamente, nosotros acabamos de ver que no pasó las validaciones, o sea, esa variable tiene los errores, va a venir y va a dibujar este div. Este div lo que tiene es el texto de los errores y lo va a mostrar en un div de color rojo, con las advertencias. De esa forma se muestran las validaciones que salen por el post cuando apretamos el botón guardar. Bueno.